Hoy tenemos un invitado que nos va a responder en torno a todas estas preguntas retóricas que yo estoy haciendo de alguna manera. Rubén Otero es sobreviviente del crucero General Belgrano. Exactamente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad que hoy es un día muy especial para todos nosotros porque sabemos lo que pasó hace 43 años y bueno, fuimos partícipes de esa gesta y la verdad que hoy con orgullo podemos decir que lo hicimos por todos los argentinos, ¿no? Y por nuestro país, por supuesto. Una fecha que moviliza, ¿no? Sí, moviliza y bastante. Uno a veces movilizan todas las fechas quizás, ¿no? Como uno lo haga, pero bueno, hoy por ejemplo yo presenté mi obra de teatro también hoy, hicimos una función especial y en varios momentos me emocioné un poco más de lo que estoy acostumbrado, digamos. Hoy se habla más del tema. Todos sabemos que las Islas Malvinas son argentinas y eso es así todos los días. Pero hoy se pone el foco en aquello que pasó, en la historia, en cómo se llegó a estar hoy como estamos. Escuchabas recién lo que decían en torno a esto de la autodeterminación de los pueblos. ¿Tenés alguna opinión formada en relación a esto de se elige con los pies, se elige con las manos, ¿no? Que Mira, tanto debate genera. Esto es una cosa que es muy político todo. Sí, claro. Y yo tengo la suerte, yo creo que dentro mío, que yo no mezclo la política con Malvinas. Qué bien. Porque Malvinas tiene 649 héroes y esos héroes que pelearon y murieron en las islas fueron a pelear por todos los argentinos. No fueron a pelear por una parte o por la otra. Y yo también hice lo mismo. A mí me tocó estar ahí y yo fui por todos los argentinos. Y no me interesaba si habían de un lado o del otro. Entonces, para mí Malvinas y la política son dos cosas completamente diferentes. Entiendo que la política tiene que ser la encargada de hacer las conversaciones y de retomar las conversaciones para poder retomar el dominio de las islas, seguro. Pero yo como veterano, mi fin después de la guerra es rendirle homenaje a mis compañeros que murieron y bueno, y llevar a donde más pueda la bandera de los veteranos y nada más que eso. ¿Soñás con ese momento en el que se recuperan las islas? Yo fantaseo con eso. Y digo fantaseo porque desde chica uno, ¿no?, va aprendiendo en el colegio, hoy ya más entrada en la cuarta década, si se quiere, ¿no? Uno dice, bueno, esa fantasía en algún momento la veremos hecho realidad. Y a veces pienso, veo a mi hija y digo, ¿mi hija lo verá en algún momento? ¿Fantaseás vos también con que eso pase y se concrete? Sí, fantaseo porque pasan tantas cosas raras en el mundo que a veces no depende de uno, ¿no? No, claro. Sino que depende del otro lado también. Uno tiene siempre alguna ilusión, alguna cosa ahí que dice, mañana viene uno del otro lado y dice, esto no lo quiero más, quédenselo ustedes. Bueno, que suceda. Hay muchos intereses en el medio, a veces es difícil que la política no se mezcle, pero sí retomo algo que vos decías y es, esto nos tiene que unir a todos, no tiene que trascender estos dimes y diretes que hay en el mundo de la política y nos tiene que unir en una lucha en común y en un reclamo en común. Quiero que me cuentes tantas cosas. Pensaba allí, uno dice, bueno, sobreviviente del hundimiento del Lara. Tremendo el título, ¿no? ¿Cómo es ser sobreviviente del hundimiento del Lara Belgrano? Que, bueno, tantas veces lo estudiamos, lo leímos. Estabas ahí, hoy pudiste volver a tu casa, pudiste regresar. ¿Cómo fue atravesar todos esos días allá? Me pregunto si te acordás cuando recibiste la convocatoria. Contanos un poco ese raconto. Todo me acuerdo, sí. Me acuerdo, lo tengo escrito y lo plasmo en mi obra, ¿no? Sí, yo hicimos, o sea, en el año 80... En el 80 nos sortean, yo tenía 18 años, saqué el número 935, entonces, bueno, quería decir que tenía que ir a la Marina. Me incorporo en el año 81, pero Marina incorpora cada 2 meses y me tocó la última incorporación, la última tanda, quinta tanda que incorporaban en octubre de 1981. Entonces ahí es donde empiezo a hacer el servicio militar. Hice 2 meses de instrucción hasta diciembre y en diciembre me dan un nuevo destino que es el crucero General Belgrano. Entonces yo el 1 de diciembre de 1981 ingreso al crucero General Belgrano como dotación permanente del Belgrano. ¿Imaginabas que ibas a ir a la guerra en ese momento? No, en ese momento no, nada que ver. Era una cosa ya, iba un buque de 186 metros de eslora, o sea, casi 2 cuadras de largo, 18 metros y medio de ancho, de manga.
una mole impresionante de acero que la primera vez que lo vi no entendía cómo podía ser que eso pudiese flotar. Bueno, a partir de ahí empezó a hacer el servicio militar en el crucero. Hicimos una navegación de instrucción a fines de enero del 82. Salimos de Puerto Belgrano, visitamos Puerto Madryn, Ushuaia, Punta del Este y retornamos a Puerto Belgrano. Y el buque entra en reparaciones, en el mantenimiento anual que se le hace. Hasta el 2 de abril, que ese día a la mañana nos ordenan desembarcar, formar en tierra y nos informan que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Ahí ya empieza a cambiar un poco las sensaciones. ¿En qué sentido? Uno sabe que está en una unidad militar, que si hay guerra es muy posible que nosotros, las islas están en el mar, se llega con barcos, claro, o sea, todos los caminos llevaban al mismo punto. Claro. Pero siempre pensando en que no iba a llegar la guerra, o sea, ya se hizo la recuperación, todo, pero después iban las negociaciones. Bueno, nosotros zarpamos de Puerto Belgrano el 16 de abril y navegamos unos días hasta Ushuaia, hicimos un reaprovisionamiento de víveres y combustible y municiones y después zarpamos de Ushuaia y nos ubicamos al sur de la isla de los Estados, que era nuestra zona de espera, a ver qué pasaba. El 1 de mayo recibimos la orden de atacar a la flota inglesa, que estaba al este de Malvinas. Antes de todo esto, ¿pudiste hablar con tu familia? ¿Saludaste? ¿Te abrazaste? Sí. ¿Hubo un diálogo? ¿Me estoy yendo? ¿A quién dejabas acá? Me imagino, no sé, a tus padres, ¿no? El fin de semana anterior yo me escapé del crucero diciendo que iba a Punta Alta, que es la ciudad que está ahí contigua a Puerto Belgrano, porque tenía una familia amiga que siempre iba y yo me quedaba a dormir en la casa de ellos. Entonces dije que iba a Punta Alta y salí del fin de semana ese anterior al 16 de abril y no fui a Punta Alta. Hice dedo, me subí a un micro, me subí a un camión y llegué a Buenos Aires. Yo quería ver a mi viejo, a mi vieja y decirles, ¿no? que no se hagan ningún problema. Yo tenía a mi papá que estaba enfermo con cáncer en cama, ya estaba bastante mal, y darle la tranquilidad a ellos de que no pasaba nada, que el crucero era un buque muy viejo, muy antiguo, que no íbamos a ir a la guerra. Digo, y de última, si llega a pasar algo, no se hagan ningún problema, yo me pongo el salvavidas, me tiro en una balsa y espero que me vengan a rescatar. Estas son las palabras que yo le dije a mi papá y a mi mamá antes de volver a Puerto Belgrano y embarcarme en el crucero. Y lo hiciste. Y salió tal cual. ¿Lo hiciste? Con algunas cosas. Sí, y pasó así. Nunca pensé tan bien, muchas veces me preguntan si tenía miedo, si pensé que en algún momento me iba a morir. Y yo nunca pensé que me iba a pasar nada. Nunca. Jamás tuve esa sensación. Cuando estuviste allí te dijeron, bueno, el 1 de mayo me dijiste que era... El 2 de mayo cuando dijiste, el 2 de mayo fue ¿vamos a atacar a la flota? No, el 1 de mayo, no, la orden era esa, pero yo no sabía. Yo era un colimba que hacía guardia y estaba en el interior del buque y yo no sabía para dónde estaba yendo el crucero, para allá. O sea, nosotros recibíamos orden, cubrir, hacer zafarrancho de esto, de lo otro, y hacíamos lo que nos decían. Pero cuál era la orden y Claro. la misión la sabían solamente los jefes. Fueron a atacar a la flota. Claro. ¿Y qué pasó? La misión era hacer un ataque en pinzas. Por el sur estábamos nosotros con el Belgrano, junto con el destructor Bullard y el destructor Piedrabuena, y en el norte de las islas iba el portaaviones 25 de mayo junto a la fragata Santísima Trinidad y Hércules. Cuando estamos yendo hacia el lado de la flota inglesa, ese 2 de mayo por la madrugada se aborta la misión porque en el norte de las islas no había suficiente velocidad de viento y los aviones no podían despegar del portaaviones. Entonces nos ordenan que cambiemos de rumbo hasta que ver si cambiaban las condiciones climáticas o recibíamos otra orden y naveguemos pro al continente. En ese cambio de rumbo y navegar pro al continente, a las 4:01 de ese mismo 2 de mayo fue cuando pegó el primer torpedo del submarino inglés, el Conqueror. Me imagino todo oscuro, de noche, ¿no? Digamos, una situación... El agua helada, el clima frío, ¿no? Cualquiera que haya estado en el sur sabe que el clima es frío en toda época del año. Mayo, frío, hasta nieva en mayo. Sí. ¿Cómo fue ese momento, ese instante? Allí sí me animo a preguntarte si tuviste miedo, porque en ese momento sí decís... Sí, sabés que es algo que yo no me acuerdo de haber tenido miedo. Okay. Pero te explico, aparte después analizándolo me doy cuenta... Uno después, hablando con gente, el miedo te paraliza. O sea, el miedo te deja duro.
Yo en ningún momento me quedé duro, ayudé a compañeros, cumplía todas las órdenes que me daban, o sea, no tenía miedo, simplemente tenía que pasar como escalón en escalón, ¿no? Okay. Bueno, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro, hasta el momento del abandono. Sí, como cuando hay algo que resolver en la vida, ¿no? Hay algo que resolver. Y hay una urgencia, Exactamente. A veces la vida te pone en ese lugar y dices, bueno, esto lo tengo que resolver ya, y tengo que hacer algo frente a esto. Y con la suerte también de que habíamos sido muy entrenados. O sea, estábamos muy entrenados toda la dotación porque habíamos hecho infinidad de zafarranchos, de cubrir antisubmarino, antisuperficie, antiaéreo, todos zafarranchos, según qué tipo de ataque recibíamos, estábamos todos preparados para eso, ¿no? Y bueno, llegó el momento del zafarrancho, que no fue un zafarrancho, sino fue una cosa real, un zafarrancho real era. Yo tengo que preguntarte... lo que quieras. ¿Qué es un zafarrancho? Porque bueno, el zafarrancho es la práctica. Okay. O sea, suena la alarma de combate y dicen cubrir zafarrancho antisubmarino, por ejemplo. Entonces, cubrir el puesto de combate que tenés asignado para cuando te ataca un submarino. Ese es el zafarrancho. Bien. Lo implementan y ¿qué pasa? ¿No funciona? ¿Vuelven a recibir un ataque? No se llegó a activar. ¿Se quiere implementar? El zafarrancho. Nada. No se pudo avisar absolutamente nada porque no detectamos nosotros al submarino. Wow. Yo salía del comedor, iba a tomar la guardia porque yo hacía guardia de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Esto eran las 4:01 de la tarde, o 16:01. Yo había salido del comedor, iba a tomar la guardia que quedaba en la proa del buque, donde controlaba los niveles de los tanques de agua potable. Y cuando me cruzo con mi compañero, que ya había salido de la guardia, me dice que anda tranquilo, Rubén, porque está todo bien, están todos los tanques bien, así que no te hagas problema. Sigo camino hacia la proa, imagínate que el crucero medía 186 metros, yo estaba en la mitad del buque, me faltaban todavía... 2 cuadras. 80 o 90 metros para llegar. Una cuadra más, sí. Y tenía un poco de barba, y digo, me voy a afeitar. Entonces no fui a mi guardia, doblé y me fui a mi dormitorio a buscar la máquina de afeitar. Abro mi taquilla, que yo la tenía a la altura del piso, saco las cosas para ir al baño, ¿no? Sí. Que en aquel momento había crema, espuma que teníamos con la brocha y la hojita de afeitar. Saco eso, cierro la taquilla y cuando me levanto para ir al baño, ahí es donde pega el primer torpedo. Tembló, escuchás, o sea, me imagino todo, ¿no? O sea, un sonido pegué un salto, calculo que habría saltado no menos de 60 centímetros, las cosas se me soltaron de la mano, porque no sabía qué era lo que pasaba. Obvio. Caigo de vuelta, se apagan totalmente las luces, se queda totalmente oscuro y totalmente todo en silencio. O sea, no se escuchaba nada de nada. Y unos segundos después, 5 segundos después, pega el segundo torpedo, que es el que pega en proa. Porque nos tiraron 3 torpedos, pero le pegaron 2 al Belgrano. En ese momento se empieza a correr la voz, diciendo, fueron los ingleses, nos atacaron los ingleses. Bueno, abro la taquilla de vuelta. Yo tenía una linternita porque siempre en el interior del buque están las luces muy apagadas para que la gente que está descansando pueda descansar. Prendo la linterna, saco el salvavidas, saco un gabán, un saco que tenía y empiezo a caminar como puedo, saltando los colchones, las camas caídas, todo lo que estaba en el piso y con un humo que ya era un olor muy acre, muy pesado, que era bastante difícil respirar. Sí. Y empiezo a caminar hacia la salida, o sea, subo las escaleras y salgo a cubierta principal. Cuando salgo a cubierta principal, el buque ya estaba más inclinado. En el piso había petróleo porque los que iban saliendo del interior sacaban petróleo para afuera de los tanques que se habían roto. Era un jabón la cubierta. Y empecé a caminar hacia popa, agarrándome por donde podía, que era donde estaba mi balsa. Y nos van dando órdenes diciendo, teníamos que tirar unos tambores de combustible que estaban del helicóptero que quedó en el hangar, los tiramos al agua porque el incendio que estaba en el interior del buque era muy posible que salga a la superficie. Podía explotar. Y se podía explotar todo eso. Tiramos municiones de cañones de 5 pulgadas hasta que nos dicen ir todos a la banda de estribor y ahí esperábamos a ver que el Departamento de Control de Avería trataba de ver cómo podía hacer para que detener la entrada de agua hasta que a las 16 y 23 minutos dan la orden de abandono porque era imposible. 16 y 23. O sea, de las 4 de la mañana... 4:01 de la tarde. Ah, 16, pensé que era 4 de la mañana, ok. 16:01. 16:23. Yo dije imposible. 20, okay. En 20 minutos. O sea, en 20 minutos... Nos dieron el abandono. Empezamos y ahí te tiraste el agua con las salvavidas. Y... tiramos la balsa. Sí, claro. La balsa se empieza a inflar, se infla al revés, con el piso para arriba y con el techo para abajo. Mira. Aprovechamos el subir y bajar de las olas y cuando la balsa subía, como nosotros la tenemos agarrada con una soga, subíamos con la soga y la teníamos. Y cuando bajaba la ola, la teníamos bien fuerte y la ola hacía que la balsa se ponga así. Cuando subía de vuelta,
nosotros, Juan, la empujamos y la pudimos dar vuelta. Ok. Y ahí me dicen... a la balsa. ¿Había balsas para todos? Sí, sobraban las balsas. Ok. ¿Se suben a las balsas? Y bueno, y suben a la balsa y yo empiezo a empujar. Yo me estaba del lado del casco del crucero, empujando con las manos para separarnos contra el casco, ¿no? Y no nos podíamos separar. El viento y la corriente llevaba la balsa para la proa. Cuando llegamos a la proa y veo que están todas las chapas rotas del impacto del segundo torpedo, que la destruyó como 15 metros, y quedaron todas las chapas abiertas. Grito y aviso, digo, saltemos porque la balsa se rompe. Yo ya veía que estaba pegando con las chapas. Y salto a una balsa que estaba al lado. Pasé por adentro de esa balsa y salto a otra. Me siguen el suboficial Cudina y el cabo segundo Vilares, los dos de mi división. Pero cuando el cabo segundo salta, se resbala y se cae al agua. Me miraba, que yo casi ni lo conocía porque estaba lleno de petróleo. Me decía, Rubén, ayúdame a subir. Yo lo agarraba del brazo para levantarlo y se me resbalaba porque la superficie estaba llena de petróleo. Y se me resbalaba y se me iba para abajo. Le pido ayuda a otros dos compañeros, otros dos tripulantes de la balsa, que lo agarran de las axilas. Yo lo llegué a agarrar del cinturón y lo pudimos subir. Y la balsa da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado del Belgrano. Pero ya no había más casco, ya se había hundido. Entonces el agua subía sobre la cubierta. Y cuando bajaba, caía en forma de cascada sobre nosotros y se nos metía dentro de la balsa. Cuando solamente lo único que teníamos era remar con las manos para tratar de separarnos, aparece de abajo del Belgrano una burbuja gigante de aire que formó como una ola que nos dio un empujón y nos comenzó a separar despacito. Y ahí es cuando ya no nos acercamos más al Belgrano. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en esa balsa hasta que te fueron a rescatar? Sí, bueno, estuvimos 41 horas en nuestra balsa. Estuvimos toda esa tarde, la noche del domingo, todo el día lunes, el lunes a la noche y el martes a media mañana nos rescataron. 41 horas arriba de una balsa, obviamente sin nada para comer, y me imagino el frío. Sí, teníamos una bolsa de supervivencia. Bien, ok. Que la primera mañana vuela esto fue el domingo, pasamos el domingo a la noche, el lunes a la mañana vuela un avión sobre nosotros, que la cabina nos hace enseña con una linterna, y el jefe de la balsa, que era el teniente Morris, nos dice, bueno, vamos a abrir la bolsa de supervivencia, si alguno tiene ganas de comer algo, todo esto, ya nos habían avistado. Bien, ok, ya. Me acuerdo que comí 2 terrones de azúcar nada más, ni tomé agua. Pero saber que alguien los avistó, saber que alguien iba a volver, claro, es lo que, bueno... ya nos detectaron, saben que estamos acá. Hay allí una esperanza de Seguro. que los vayan a buscar. Rubén, ya me estoy quedando sin tiempo, sí, pero de verdad que quiero agradecerte por haberte acercado hoy aquí, por ser parte de esta edición. Para nosotros la presencia tuya también es en representación de todos aquellos que fueron y que lo dieron todo. De verdad, el agradecimiento real, de corazón, no solamente por estar aquí sentados, sino porque sé que lo dieron todo por cada uno de nosotros que estábamos acá. Exactamente. Así que de verdad que el agradecimiento es total. Muchísimas gracias. Absoluto. Muchísimas gracias. La verdad que estamos teniendo día a día un reconocimiento más profundo de toda la gente, que es lo que más nos interesa a nosotros. Y bueno, simplemente déjame decir que ahora no tengo programada otra función de mi obra. Quiero que nos cuentes, mira, lo de la obra de teatro, y que nos dejes lo que tengas ganas de decirle a los argentinos y de compartir en relación a esto. Quiero que el aire sea tuyo. Bueno, esta obra de teatro cuenta esto que yo te acabo de contar, con algunos detalles más, por supuesto. Dura 70, 75 minutos. Tengo una balsa en el escenario que me la cedió la Armada, donde en un momento invito a la gente a que suba. Estamos viendo imágenes. Y cuando la gente sube y se mete en la balsa, después cuando bajan me dicen, Rubén, es algo espectacular lo que vivimos, les encanta la experiencia. Canto muchas canciones, es muy musical, de rock nacional, algunas toco temas también, 4 cancioncitas que tocaban los Beatles. ¿Por qué los Beatles? Porque tuve una banda Beatles yo, después de la guerra, ganamos como mejor banda Beatles de Latinoamérica y fui a tocar a Liverpool. Te iba a decir a la Caverna. Wow. Y estuve tocando en donde tocaban los Beatles cuando eran chiquitos, digamos, ¿no? Cuando eran pibes. Bueno, avísanos cuando tengas una fecha, porque lo vamos a compartir. Bueno, sí, Está hecha la yo invitación. eso lo aviso todo en mi red, digamos. Bueno, estaremos por supuesto que en contacto. Otelo Rubén para F. poder darle la difusión. Y ahí se van a enterar. Pero bueno, ahora claro. Las únicas 2 funciones que tengo ahora programadas por ahora es el sábado que viene en el Teatro Pepe Soriano, es en Benavides. Pero me parece que como lo organiza la municipalidad, es para la población, digamos, para los vecinos del lugar, de Tigre. Sí, y después tengo el 9 de mayo en la Universidad de Loma de Zamora,
La Matanza. La Universidad de La Matanza, 9 de mayo. 9 de bueno, mayo. está la fecha ahí, entonces bueno, está bueno. Exacto, buena. ¿En qué redes? Otero Rubén F. Perfecto. Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Bien. Una frase que nos quieres decir, algo bien cortito que quieras compartir antes de irnos, algo que tengas que compartir con la gente en relación a esto. Que no olvidemos que los héroes de Malvinas son los que murieron, los que venimos, los que llegamos a estar vivos acá en nuestro bendito país, somos los encargados, los principales encargados de mantener viva esa memoria, porque cualquiera de nosotros que pudimos volver, hubiésemos sido uno de ellos, ¿no? Entonces, nuestra misión es mantener siempre viva la memoria de ellos, y gracias a toda la gente que día a día nos recibe con mucho más cariño, más afecto, y tengo el teléfono que me explota de todos los saludos de muchos amigos. Y cuentan con todos nosotros, ¿eh? Estamos todos los argentinos acá también para seguir con ese reclamo. Hacemos una pausa breve. Estamos todavía movilizados. De verdad que el tema moviliza, inevitablemente. Y seguimos con el reclamo justo sobre la soberanía que Argentina tiene sobre las Islas Malvinas. Están ocupadas, pero eso no quiere decir que les pertenezcan. Hacemos una pausa breve, enseguida estamos de regreso. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.